Egunon. ¿Quién conoce a Silvio Berlusconi? Es un personaje pintoresco, italiano, anciano. Ya tiene, habiendo nacido en 1936, va camino de los 84 años. Y bueno, da la casualidad de que tengo Imperio Berlusconi, cómo secuestrar un país, Roger Jiménez, prólogo de Manu Leguineche. Es un libro de unas cerca de 300 páginas, editado por este Nautilus a debate, que habla sobre la figura de Silvio Berlusconi en 2005. Hay una pregunta sencilla que se puede hacer a todas las personas que digan, bueno, esto es como un tipo de Bangladesh, que está algo lejano. Bueno, para cualquier ciudadano del Estado español que haya visto Telecinco o cualquier cadena de Mediaset, es una biografía y un personaje que ha influido en cierta manera en su día a día, o por lo menos en esa parte del día a día que se dedica a la pequeña pantalla. Porque el señor Berlusconi tiene diversas facetas. La deportiva, a través del Milan, la empresarial, en diversos sectores, incluido el de la televisión, como es Telecinco o el grupo Mediaset en España, que se llama prácticamente igual en Italia, que es la matriz del español, del grupo español, y evidentemente la participación en política en Italia. Es interesante, y primero por partes, su participación en el Milan, en el equipo de sus amores. Es algo que ha estado bastante controvertida. Después de la publicación de este libro en 2005, tuvo su implicación el Milan en un caso de corrupción con unas consecuencias que incluso le llevaron a formalmente dejar la presidencia del club, aunque bueno, todo el mundo sabía que quien dirige el club es Berlusconi, esté o no esté formalmente en la presidencia. Otro de los ámbitos es el empresarial, que es curiosamente uno de los orígenes de la fama de este personaje, que en realidad de joven era animador sociocultural en cruceros. No como el capitán del Costa Concordia, igual de alegre y dicharachero, pero bueno, pues que no era tan abandonado, porque bueno, este personaje lo que quiere es agarrarse más bien como un molusco al casco y seguir atrapado a él. Ahí está, con casi 84 años en la pelea y tratando de, si pudiera, volver a ser primer ministro, como su adorado amigo Vladimir Putin. Aparte de evidentemente las empresas, que incluso el conglomerado de ellas tiene una diversa circunstancia, como se ha visto con diverso tratamiento empresarial y fiscal, y bueno, pues todo eso daría para mucho, y en parte está y en parte no está, como bueno, hablar de Mediaset, Banco Mediolanum y un montón de elementos que andan por ahí circulando en el universo, en la galaxia Berlusconi. Pues tendríamos el apartado político. Italia es un país de estos bastante extraños y particulares y pintorescos, en los que desde la Segunda Guerra Mundial han tenido prácticamente a un primer ministro por año, o más bien un gobierno cada 6 meses, aunque fuera a veces con el primer ministro idéntico al gobierno anterior. Hasta que llegó el año 92-93, en los que todo el sistema político italiano implosionó
Y bueno, pues ese fue el momento oportunidad para personajillos como Silvio Berlusconi. ¿Qué pasó? Brevemente. Digamos que el sistema italiano era un sistema que trataba de espantar y alejar todo lo posible cualquier tentáculo de la Unión Soviética y del comunismo. Un comunismo que tiene, por ejemplo, como figura puesta estandarte en Italia, la de Gramsci, que bueno, estuvo encarcelado en el periodo de entreguerras y muchas veces se dice que dijo cosas que no dijo. Realmente es utilizada su figura para justificar blanco y negro, una cosa y lo contrario. Vamos, que es una figura bastante manipulada y tergiversada. Sería interesante acercarse prístinamente a lo que dijo Gramsci en sus escritos, pero eso ya para cualquiera que tenga mucho interés. Con lo cual, con una Italia que querían alejarla pues desde el Vaticano y los católicos y los Estados Unidos de la órbita del comunismo y de la Unión Soviética, pues tenemos que un partido con ciertas raíces democristianas trataba de usar el centro político, y para ello, como la izquierda tanto socialdemócrata como comunista los ponían a la izquierda, para ellos sentirse más en el centro, a los exfascistas misinos del MSI pues les situaban, en vez de ser de extrema derecha ahí al fondo, pues les situaban como la derecha civilizada que no se merecían. Y bueno, pues el sistema fue funcionando en parte pues con corrupciones sistémicas. Bueno, luego ahí estaba un Gladio circulando, grupos terroristas, brigadas rojas, un magma curioso, intransigente en ciertos aspectos, con unos gobiernos inestables y con una economía que sorprendentemente estaba desvinculada de cualquier lío político institucional y nada, que marchaba más o menos bien, lo cual pues al final acaba teniendo problemas, pues porque si no hay estabilidad, pues al final la economía que funcione pues da un poco igual. Tardó mucho, pero al final la corrupción sistémica acabó aflorando. Aparte estaban las mafias y todo esto, que algo dice el autor, que bueno, algo hubo por ahí entre las mafias y Berlusconi en el origen de su imperio. Cosas que apunta el autor. Y bueno, pues la Tangentópolis en finales de los 80, principios de los 90, que destruyó los partidos políticos, abrió la oportunidad a una primera experiencia como primer ministro de Silvio Berlusconi, corta, breve, pero luego, a partir del año 2001, volvió a ser primer ministro, en buena medida por la autodestrucción de la propia izquierda, que se dinamitó a sí misma con diversos primeros ministros a finales de los años 90. Es curioso, porque tenían todo para poder tener una cierta estabilidad con gobiernos de centro izquierda, pero se autoimplosionaron, y es algo que luego se volverán a hacer, porque este fue primer ministro entre 2001 y 2006, este libro es de 2005, en pleno parecía al final. No parecía al final del mandato en 2005 de Silvio Berlusconi, acabó un poco abruptamente en 2006, y todavía no había terminado, era primer ministro cuando sale este libro. Dejó de serlo, y después vino uno de los que había sido primer ministro a finales de los años 90, como era Romano Prodi, y que le habían cortado las venas sus propios compañeros de la izquierda,
por aquello de quién manda entre ellos, y había sido entre 1999 y 2004 presidente de la Comisión Europea. Y estuvo 2 años de primer ministro, Romano Prodi, hasta que volvieron las luchas intestinas entre la izquierda y se autodestruyeron una vez más. Y Silvio Berlusconi fue otra vez primer ministro entre 2008 y 2011. Luego estas cosas de la adjudicatura, que él lo llamaba clara y directamente, estos son unos comunistas con toga porque son gente muy mala. Bueno, pues acabó pillándole e inhabilitándole políticamente hasta 2019, creo que fue, 2019-2020, hasta recientemente, en que se le ha levantado ya definitivamente, ha cumplido su pena, y ya ha terminado la inhabilitación política, con lo cual podría ser candidato si quisiera. El problema es que la situación está tan convulsa. Bueno, pues es una figura interesante para conocer la realidad política italiana, eh, que como digo, no es Bangladesh, no es un país que esté lejos. Italia es un país cercano geográficamente, incluso espiritualmente, y que mucha gente lo ve, lo que pasa en Italia. Desde el punto de vista político, en los últimos 30 años ha tenido una importancia suficiente como para ameritar el acercarte a la biografía de Silvio Berlusconi. También desde el punto de vista empresarial, con su afectación en diversos campos, como eso es el de la televisión, el mundo audiovisual, y también, ¿por qué no?, el aspecto deportivo a través del Milan. Con lo cual es interesante acercarse, no tiene por qué ser este es el que tengo yo, acercarse a una explicación de cómo surge, cómo evoluciona y por qué no solamente ha estado ahí en el candelabro, como diría aquella, sino que incluso ahora, en cierta manera, después de reinventarse unas cuantas veces, sigue ahí en el candelabro de la política italiana. Es como una serpiente que va mudando cada cierto tiempo su piel. ¿Hasta cuánto tiempo? De momento parece ser que mientras siga vivo. Es que ricasco, agur berobat, beti jepia.